Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Aquí estamos con ustedes trayendo un pequeño devocional. Hoy estaba leyendo en la mañana el Evangelio de Mateo y dije, bueno, quiero compartir, tengo unos apuntes y los quiero compartir contigo. Espero que sean de bendición para tu vida. Es un tema bien sencillo, es un tema que ya es bien conocido en el cristianismo, en las iglesias. Todos los cristianos deberían de conocer esta parte de la escritura. Así es que yo lo voy a leer y estoy seguro que al menos en alguna palabra Dios te va a hablar, Dios te va a sorprender y Dios te va a recordar algo que quizá ya sabías, pero que tú habías olvidado. Estoy seguro. ¿Por qué? Pues porque estoy seguro. Así es que dice Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante. Dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas. Vamos a entender esto. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, otra recomendación más, cuando ores no seas, perdón, y cuando ores no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y ya después de ahí, pues sigue el Padre Nuestro, que ya todo el mundo lo conoce, como el Señor Jesús les enseñó a orar. Pero antes eso sería ya para otro video. Antes de seguir con esto, yo quiero detenerme en la enseñanza, en cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar. La enseñanza se maneja de dos maneras. Una, con el ejemplo, cuando me ven orar. Cuando a mí me ven orar en la iglesia, como líder o como pastor, la gente aprende de lo que yo estoy haciendo. Cuando me escuchan hablar, a mí la gente aprende de cómo me ve y me escucha hablar. Y aquí Jesús pues nos dio ejemplos. Obviamente a él lo veían orar muchas veces muy temprano, muy tarde, de madrugada. En todo momento él estaba humillado ante el Padre en la oración. Y esa es precisamente la parte que el Señor nos dejó ver en sus historias y a los apóstoles físicamente cuando lo veían que se separaba de ese grupito o de la hora de la comida y se iba a orar. Entonces, esa es una. La segunda es la que hoy estamos aquí para enseñar y para que aprendamos. Otra manera de orar, que es la segunda, es con palabras o con consejos. Cuando yo te doy a ti una orientación o un consejo para que tú ores sobre esa manera, por ejemplo, he escuchado algunos pastores o algunas predicaciones y creo que son muy acertados. Dicen, hermanos, para orar hagan así, o sea, lean un texto de la escritura o un capítulo y oren sobre ese capítulo, lo que Dios les haya hablado. Esa es una forma de orar. Otros dicen, bueno, cuando tú ores, solo dile a Dios lo que tú piensas, lo que tú sientes en tus propias palabras. Son dos formas. Pero yo quiero que bajo el texto que ya leímos, cuando Jesús habla acerca de la oración, dice algunos aspectos importantes. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos pensando en lo que dije al último, por ejemplo, el verso número 8. No sea semejante eso porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Otras personas oran así, diciendo, es que, bueno, yo voy a hablar con Dios, yo me voy a desahogar con el Señor de lo que me pasa, Él sabe de lo que tengo necesidad. Y sí es verdad, Dios tiene el control, Dios es omnisciente y conoce nuestras necesidades, pero siempre es bueno que nosotros se las demos a conocer y que le pidamos que nos bendiga de esa manera específica. Bueno, vamos a entrar así en contexto. Yo apunté dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que Jesús empezó siempre enseñando a cómo no orar. Y habla de la oración, pero él dice cómo no orar. ¿Y cómo es que habla de eso? Bueno, en el verso 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Es la palabra que a mí me llama la atención. Antes de él decir, mira, debes de orar así, dijo, mira, no debes de orar así. Porque, como les dije en un principio, el ejemplo de Jesús era uno. El ejemplo
entre comillas, de los gentiles y de los judíos era otro. De hecho, Jesús se refirió a su pueblo, al pueblo judío, como hipócritas. Aquí la palabra en el verso 5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las esquinas de las calles y aman el orar en las sinagogas. Fíjese bien, no solamente oraban, no solamente es que les gustaba orar o que tenían esa disciplina, sino que ellos amaban el orar. Qué tremendo. O sea que yo puedo estar haciendo algo que me guste o amarlo, pero ¿cuál es la razón por la que yo amo eso que estoy haciendo? Aún en el Señor tenemos que tener cuidado de cómo hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Explico. Ellos ya sabían orar, entre comillas, el pueblo judío. Y aquí Jesús se encuentra dando un ejemplo porque veía que en las calles había muchos sacerdotes, muchos judíos, muchos rabinos que enseñaban a la gente a orar y que ellos oraban. Pero la oración de ellos lamentablemente no era escuchada por Dios. Y qué triste que un medio que Él dispuso para que te acerques a Él, de hecho el único medio, la oración para hablar con Dios, no funcione. Y eso es algo muy, muy triste porque es la única manera en que yo puedo hablar con Dios por medio de la oración. En la lectura, Dios me habla a mí. En la oración, yo hablo con Dios. Y tengo que tener un espíritu de humildad. Tengo que ser humilde, rendirme. Tengo que ir dispuesto a cuando yo leo la Biblia, que Dios me hable a mí. Pero cuando yo voy a hablar con Él, a tener mucho temor, a tener respeto, a adoptar la postura correcta para la oración, que en el corazón es la humildad, la fe, el amor y físicamente es de rodillas, humillándonos ante el Señor. Así es que estas personas no estaban ni de rodillas, no estaban ni con humildad y no estaban orando ni siquiera en sus casas, sino que lo hacían en las calles. A ellos no les importaba que Dios los escuchara, a ellos, a los judíos les importaba que la gente los viera y que la gente los alabara y que la gente los adulara y que la gente fueran sus seguidores. Qué tremendo es cuando buscamos seguidores o tener números en la iglesia sin agradarle a Dios. Y qué misterio tan complicado es de que hay lugares o iglesias o naciones como los judíos que pretenden estar haciendo lo correcto y estar viviendo errados. Jesús los llamó hipócritas. El significado de la palabra hipócritas o hipocresía es es alguien que finge, alguien que actúa, que dice sentir algo, pero que en realidad no lo siente, que dice ser de una forma, pero que en realidad no lo es. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Y en pocas palabras, significa un actor o una actriz, en el caso de las mujeres. Qué tremendo. O sea, orar es orar por amor y orar de corazón. Pero hay gente que ora fingiendo que siente a Dios, fingiendo que ama a Dios, fingiendo. Y no me diga que no hay de esas personas en nuestras congregaciones, porque si lo había en la nación escogida, en la nación de los judíos, ¿qué no habrá con nosotros? Y aquí el Señor los llama hipócritas, una persona que tiene una doble moral, que vive una vida, que aparenta llevar una vida que en realidad es todo lo contrario a lo que él profesa. Y esa es la forma en que Jesús empieza para enseñar cómo debo de orar, enseñando cómo no debo orar, porque a veces en nuestras congregaciones se nos da doctrina, se nos da consejo y la gente es bien rebelde, es desobediente. La gente no hace lo que le dice la palabra, la gente no hace lo que le dice Cristo Jesús, la gente no hace lo que le dice su pastor, la gente hace lo que escucha afuera. Lo que escucha en los grupitos allá afuera cuando se acaba la reunión, cuando se acaba la enseñanza. Y yo no sé por qué tiene este poder el enemigo sobre esas personas.
Un día yo orando le preguntaba a Dios y Dios me hacía ver en medio de una visión cómo me hacía comprender por una visión que había un tablero como el ajedrez. Y él me decía que la gente que no escucha la palabra por medio de un pastor, que no escucha al consejo en la lectura, ni aunque se le explique de lo más sencillo en la Biblia, y que escucha allá afuera a los gentiles o a los rebeldes, son personas que tienen un bando de aquel lado, del lado del enemigo, como en el ajedrez. Hay piezas blancas y hay piezas negras. De este lado las blancas, de aquel lado las negras. Y cuando Dios mueve sus siervos o sus piezas que son sus siervos, pues el Señor los mueve como formas estratégicas para hacer una jugada, un ministerio, un servicio. Pero cuando surgen las desobediencias, cuando surgen los hipócritas, los falsos hermanos, es porque tú te sorprendes. Pero ¿cómo? Si él es hermano, pero si canta bien bonito, pero si mira cómo ora, pero te engañó. Fue un falso hermano, fue hipócrita, tuvo una actuación perfecta que nos engañó a todos. Y cuando lo ves que se mueve en las pruebas en contra tuya o que no está a favor ni del texto, ni que se someten a los pastores, entonces encontramos que las piezas que se movieron, que no eran las de Dios, las movió el enemigo, que es su dueño. Entonces aquí la hipocresía es un mal que le da lugar al enemigo, le da lugar al diablo. Y si yo no soy siervo de Dios, entonces puedo estar siendo útil en las manos del diablo. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuras matarme. ¿Cuántos le adoran? Entonces la hipocresía y la falsedad nos va opacando, nos va robando la bendición, nos va quitando la bendición y la gracia que un día tuvimos en Dios. Y por nuestra conducta, por nuestra desobediencia, perdemos el favor y la misericordia de Dios de una manera voluntaria, porque todo aquel que que resiste al Espíritu, que resiste a la palabra, que resiste a los pastores, porque bueno, los pastores son los ungidos del Señor. Y la Biblia dice, ten cuidado con los ungidos del Señor. Aquel que rechaza un ungido del Señor, rechaza al Señor. Y por eso Jesús en Mateo 6:5 dice que tú no seas como ellos, porque Cristo Jesús no puede ser burlado. Cristo Jesús, pues es Dios mismo. Él tiene el control y la visión completa de lo que tú no ves. Él sabe que esa persona sí adora, sí levanta las manos, sí habla lengua si quieres, sí cae al suelo, sí te saluda, sí te abraza, pero en su corazón es un corazón malo, es un corazón hipócrita, es un actor, él está fingiendo. Y cuando se acabe su papel, se acabará también la amistad contigo. Y por eso Cristo dice, miren, cuando ustedes oren, por favor, no lo hagan como el pueblo judío, porque ellos son unos hipócritas, ellos aman el amor de la gente, ellos quieren que la gente les aplauda, que la gente les alabe, ellos quieren tener seguidores en YouTube, ellos quieren tener seguidores en Facebook sin la razón correcta, no son capaces de dar la palabra cual es, porque pierden seguidores. De hecho, Jesús un día tenía una red social, vamos a poner ese ejemplo, y le seguían multitudes, tenía muchos. Ahorita si el Señor usara esas redes, tendría miles y miles y miles de seguidores. Entonces un día él predicó algo que no les gustó y le dijeron, Señor, dura esta palabra, Señor, bájale un poquito. Y el Señor les dijo, esta es mi palabra, Pedro, viene y le dice, ya se han ido muchos. Jesús le dice, Pedro, bien puede irte usted también. Porque la verdad incomoda al que no está viviendo en rectitud. El que vive en pecado se enoja cuando tú le predicas santidad, cuando tú le predicas pureza, cuando tú le predicas cuando tú le predicas obediencia a un desobediente, se irrita. Dice que él tiene la razón y que tú estás equivocado y empieza a autojustificarse y a culpar. Son señales de una persona hipócrita, desobediente, rebelde y sin el afecto natural. Así es que tengan cuidado. Entonces hay grupos, hay personas, hay iglesias. Hubo una nación completa, que no haya grupos, que no haya iglesias, que fingen orar, pero no lo hacen con el corazón. Así es que Jesús dice, no hagas como ellos hacen. ¿Qué hacían ellos? Pues ellos oraban, hacían todo lo contrario a lo que Jesús decía. Jesús dijo,
oren en sus casas. Ellos oraban en las calles. Jesús dijo, cierren la puerta y háblenle a su padre. Ellos le hablaban, ellos entraban a las sinagogas y no es que sea malo orar en una iglesia, pero ellos no oraban en voz bajita, ellos no oraban en un altar hincado, o sea, ellos se ponían de pie así, se erguían para ser vistos y llamar la atención y que la gente volteara y los viera. Wow, mira cómo fluye, cómo ora, cómo conoce la ley, cómo conoce el Torah, cómo conoce los profetas, cómo está orando. Y hay oraciones que te impresionan de gente que tiene un intelecto espiritual y un intelecto teológico impresionante, pero que su vida no es espiritual y tampoco es como lo marca la palabra de Dios. Así es que por sus frutos los conocerás. No todo lo que brilla es oro y dentro de nosotros hay muchas personas que están viviendo de una manera equivocada. Y tú no seas como ellos. Tú ora diferente, ora confiando, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. No te des tú solo recompensa, no recibas gloria de los hombres. Ese es un grupo el cual el Señor Jesús utiliza para ser un mal ejemplo, para decir, no seas como ellos, por favor. Y el ejemplo a seguir es Jesús. El ejemplo a seguir, Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El ejemplo de Jesús se replicó en Pablo y hoy Dios quiere que tú seas una réplica más, un ejemplo más de lo que es vivir en el Espíritu, en obediencia al Padre. Así es que continuamos, hermano, para estar terminando. Entonces, ellos amaban los lugares públicos, amaban las calles, amaban las esquinas, amaban las iglesias, pero qué tremendo, gente que ora en las iglesias, pero que nunca ora en su casa, gente que ama a los hermanos, pero que odia a su pareja, que odia a sus hijos, que odia a su familia. Yo no puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa, ojo con eso, ojo con eso, seamos la misma persona en la iglesia y en mi casa, es más, seamos mejor personas con nuestros hijos, con nuestra familia, que en la misma iglesia. Porque hay muchas sorpresas, hay mucha gente buena ahí en la iglesia dando abrazos y bendiciones, pero son unos tremendos en sus casas. Jesús dijo también que no oráramos como los gentiles. Los gentiles rezaban. El término gentil en la escritura significa una persona que no es judío, alguien que es inconverso, alguien que no guarda la palabra, en aquel tiempo la ley, ni los profetas. Hoy en nuestros tiempos serían las personas que no conocen de Cristo Jesús, las personas que están fuera de la verdad y de la salvación. Ellos también oran. Yo no sé si usted se ha encontrado gente en la calle cuando usted predica o lo evangeliza o le habla a un amigo y dice, sí, yo creo en mi Padre Dios, yo creo en Diosito. Y todo el mundo dice creer, pero recuerde, los demonios también creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios. Y hay gente que cree, pero no cambia. Quizás se asuste, quizás te hable de una manera, wow, gracias, esa palabra es impresionante, yo también creo, pero no hay ningún cambio, no hay una oración honesta, no hay una humillación ante Dios, nuestro Padre, no hay una obediencia a su palabra y no hay un interés por seguir sus mandamientos. Entonces, este grupo de gentiles, de personas que no eran judíos, también oraban. Ellos rezaban, porque dice la palabra que ellos usaban vanas repeticiones y mucho verbo, mucha palabrería. Y hay gente que piensa que por hablar mucho, que por tener una oración, no sé, súper larga y que sean verbos como comúnmente le decimos, labiosos, esos son los más ungidos. No, no, déjeme le cuento algo. Cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, yo recuerdo que había pues los tres grupos, primero, segundo y tercero, y nosotros estábamos en un devocional y de repente llega una persona que era de tercer año y con capacidades intelectual, pues ya preparado, casi terminando su tiempo en el instituto, y él tocó, que cantó y predicaba, pero no se sentía nada de la presencia de Dios, no transmitía nada. Y llegó una hermanita humilde también del mismo año, que quizás no era la mejor predicadora, no era la mejor oradora, pero cuando ella tomó el micrófono y ella empezó a orar nada más, ella decía que se sentía pequeña, chiquita ante Dios. Oiga, hermano, si viera cómo se sintió la presencia de Dios, cómo cayó el poder tan impresionante fue eso, que todo el mundo lo notó. Ahí aprendí yo
Y seguro estoy, aprendimos todos los que estábamos ahí que el orar no significa recitar o repetir o dialogar un texto, un capítulo completo. No, el orar es utilizar mi espíritu que se conecte con el de mi Padre y que mi oración sea de corazón, que sea honesta, que sea humilde. Y ante esa oración, aunque sea pequeña o sea corta, gloria al nombre de Jesús, esa oración tocará el corazón de mi Señor y mi Señor nos mandará su bendición y su Espíritu Santo. Sentiremos la presencia, seremos tocados, seremos saciados, seremos llenos del Espíritu Santo, porque Dios nos recompensa. Si yo oro en privado, Dios está conmigo en público. Pero los gentiles no hacían esto. Ese ejemplo te lo di para que aprendamos a evaluar y seamos maduros cuando vemos a las personas orar. No se vayan con la finta, porque a veces hasta delegamos servicios, hermano. Usted dirige porque usted habla bien bonito, porque usted canta bien bonito, porque sí cantan bonito, sí habla bonito, pero no se siente bonito. Y hay muchas veces que tenemos que sentir bonito, porque nada más con hablar bonito o predicar bonito no es suficiente. La gente llega con cargas, llega con problemas y el hablar bonito no los va a ayudar, pero el poder del Espíritu Santo cuando baja, toca y quita carga, sí los va a ayudar. Así es que vamos a buscar la combinación que el Señor nos enseñó. Entonces, no usemos vanas repeticiones, no seamos como los gentiles, no recemos, no busquemos una oración muy formal. Conectémonos con el Señor en nuestro espíritu y su espíritu y elevemos esa sinceridad, esa honestidad. Pero esa oración no fue una oración que surgió nada más por surgir. Esa oración, pienso yo, que es una recompensa, un premio de ya haber orado días, semanas, meses atrás en lo secreto, donde nadie me ve, cuando nadie te escucha, cuando nadie te está supervisando, cuando nadie te lo está pidiendo. Ahí tú solo, tú sola, enciérrate en tu habitación o métete a tu auto y busca un lugar y habla con Dios. Pasa tiempo con Dios. Humíllate a Dios. Y cuando tú hagas eso y salgas de ese lugar, porque dice la Biblia que en lo secreto, en tu habitación, cuando cerramos la puerta, ahí está nuestro Padre, ahí está nuestro Señor, viéndonos y escuchándonos. Y si Él nos está viendo y escuchando, seguramente Él va a responder tus oraciones, pero no solamente va a responder, Él quiere usarte. Y Él quiere usar en público. Así es que un tip para las personas que quieren servirle a Dios y quieren que Dios los use en sanidad, en milagros, en predicación, en cantar, en servir, en barrer la iglesia, en limpiar las bancas, en lo que usted desee. Porque hay muchos servicios. Hay muchos que quieren el puro micrófono, pero no quieren limpiar la iglesia. Y esas personas están equivocadas. Tienen que empezar sirviendo a los demás, como Jesús dio el ejemplo cuando le lavó los pies a Pedro y a todos sus discípulos. Entonces hagamos lo mismo. Empecemos desde el principio. A, B, C espiritual. Hermano, para terminar, la forma en que Jesús prohíbe es porque eran influencias. Los judíos, los gentiles rezaban, los judíos oraban, pero eran malas influencias para sus discípulos. Ten cuidado, en la iglesia hay buena influencia, pero también hay personas que deshonran el templo, que deshonran la palabra, que en plena predicación están con el celular, están mandando mensajes, están platicando, están interrumpiendo. Y ten cuidado porque sus influencias son diabólicas. Ellas o ellos piensan que es normal, pero ya perdieron la sensibilidad y el respeto al templo, a la predicación, a su Dios y al siervo de Dios. La iglesia es un lugar donde se va a escuchar palabra, no se va a platicar. Platica cuando se termine el culto, no lo interrumpas. No dejes que te use el diablo, no seas un siervo del diablo. Aprende a discernir, compórtate con postura, respeta ese lugar. La Biblia dice que hay muchos que fingen. La Biblia dice que hay muchos palabreros. La Biblia dice que hay muchos hipócritas. Así es que recuerden las palabras de Jesús. Aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. A veces, en ocasiones, el peligro, válgame la redundancia, el peligro más peligroso
no está fuera en el mundo, está dentro en las iglesias, en las personas que un día eran santos, que un día eran rectos, que un día eran puros, que un día fueron siervos, que un día fueron útiles y que después dejaron de ser puros, dejaron de ser santos. Están ahí, siguen en la iglesia, ya no sirven, ahora estorban, ahora son contreras, ahora son criticones, ahora están señalando los errores, ahora están estorbando. Antes servían a Dios, ahora le estorban a Dios y le sirven al diablo. Y ahí están. No necesitas verlos vomitar o caer y tener ataques o empezar a hablar en lenguas diabólicas. No, allí están bien sentaditos, bien educaditos y bien están como pasando desapercibidos. Ten cuidado. Dios, el Espíritu Santo, los conoce, los ve. Ten cuidado. Son mala influencia. Repréndelos. Ata al diablo. Ata sus piezas. Ata sus demonios. Échalos fuera de esa congregación. Échalos fuera y verás cómo se callan. Verás cómo el ambiente empieza a cambiar. Empieza a ser diferente. Porque el enemigo no tiene parte ni suerte en las congregaciones. Solo tiene parte, tiene suerte en los que le permiten. Así es que no permitas que el diablo entre a tu vida como entró en la vida de Judas y ya sabes lo que pasó. Voy a terminar de la manera en que sí debes orar. Jesús dijo aquí, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Este es el consejo que Cristo y después enseñó. Después voy a dar al Padre Nuestro. Este es el consejo con el que yo termino. Bueno, tú debes de orar sabiendo que tu Padre ya conoce las necesidades que tiene. O sea, en otras palabras, cuando vayas a orar, ten confianza, ten fe, que tu vida no solamente habla de tus necesidades, sino de lo grande y lo hermoso que es Dios. En otras palabras, entra con acción de gracias, entra con amor, entra con adoración, entra con un corazón rendido, humillado, buscando dirección, buscando su favor, buscando de su gracia, porque aquí el Señor nos enseña cómo orar, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros ores. Lo único que puedo decir es esto: cuando ores, ten confianza en que tu Padre está ahí, en que Dios es tu Padre, que Dios está ahí y que Dios no solamente está ahí, te está escuchando, te está viendo. Y Dios va a responder tus necesidades. Porque un padre en nuestro sentido básico en el ser humano es quien protege, quien suple, quien ama, quien guía, perdona. Bueno, es una persona que es la cabeza del hogar. Nuestro Padre espiritual, que es Dios, también es nuestro proveedor, es nuestro consuelo, es nuestro amparo, nuestro refugio. Él es quien escucha y ve cada una de tus lágrimas. Por eso nosotros cuando vayamos ahí, dice, tú tienes que saber que nuestro Padre sabe de ti, sabe de tu necesidad, sabe de tu angustia, de tu dolor, pero también sabe de tu amor, aleluya. También sabe de tu fe, también sabe de tu integridad, también sabe de cómo has perseverado. Así es que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por los hermanos que están viendo este video. Yo te pido que ahí donde están ellos tú les bendigas, tú pongas gracia en sus vidas, que tú pongas tu Espíritu Santo, que tú pongas tu presencia y que esta palabra, Dios mío, haya sido de bendición, que ellos sean edificados, que ellos crezcan, que ellos puedan acercarse a ti con confianza, que sean escuchados y que vivamos de una manera recta, justa, humildes y no recibamos la mala influencia, sino recibamos la dirección del Espíritu Santo y de tu presencia. Gracias. Hermano, Dios bendiga tu vida y te pido que si tú viste este video hasta el final, compártelo. Si crees que es de bendición, déjanos un like o un comentario. Bendiciones y no te olvides de orar por nosotros. Dios te bendiga.